Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro que va a encender esa chispa de emoción y nostalgia en muchos de ustedes, especialmente si han seguido de cerca el mundo del entretenimiento turco. Vamos a desentrañar los hilos de ese encuentro romántico que, sin lugar a dudas, conquistó corazones por doquier, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, esa pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a revivir esos momentos, a analizar qué los hizo tan especiales y por qué su conexión sigue resonando en nosotros. Y antes de que nos perdamos en la magia, déjenme pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así jamás se perderán ninguno de nuestros episodios dedicados a desgranar las historias que nos apasionan. Será un placer tenerlos como parte de nuestra creciente familia. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de cómo su encuentro, que comenzó como una colaboración profesional, se transformó en algo mucho más profundo y público. Recuerden que sus carreras ya estaban en ascenso, pero fue su proyecto juntos, Senkalkapm, ¿o será que el amor es esto como se conoció en algunos lugares, el que los catapultó a la fama internacional y, lo que es más importante, los unió de una manera que el mundo entero pudo presenciar? La química entre ellos en la serie era palpable, algo que rara vez se ve. Desde las primeras escenas, se notaba una conexión genuina, una complicidad que trascendía el guión. ¿Se acuerdan de las miradas, de las sonrisas cómplices, de esa tensión romántica que mantenía a todos pegados a la pantalla? Era como si realmente estuvieran viviendo la historia de amor de sus personajes, Eda y Serkan. Y es que a menudo cuando dos actores conectan tan bien en la ficción, surge la pregunta, ¿será que esa magia también existe fuera de cámaras? Pues en el caso de Hande y Kerem, la respuesta pareció ser un rotundo sí. Lo fascinante de su relación es cómo se desarrolló ante nuestros ojos, casi como un cuento de hadas moderno. Al principio eran colegas compartiendo sets de rodaje, trabajando largas horas, construyendo personajes que se volvieron icónicos. Pero poco a poco comenzaron a surgir rumores, alimentados por las interacciones en redes sociales, por las apariciones juntos en eventos y, sobre todo, por esa indiscutible chispa que emanaba de ellos. No era solo una buena actuación, era una energía que se sentía real, auténtica. Los fans, que ya estaban completamente enamorados de Eda y Serkan, empezaron a soñar con que Hande y Kerem fueran pareja en la vida real. Y para su alegría, esos sueños se hicieron realidad. El anuncio de su relación fue un evento, algo que paralizó las redes sociales y generó un fervor increíble. De repente la historia de amor que vivían en la serie se fusionaba con la vida real, creando una narrativa aún más cautivadora. ¿Qué hizo que este encuentro y esta relación fueran tan especiales? Creo que hay varios factores clave. Primero, la autenticidad. A pesar de ser figuras públicas, su conexión parecía genuina. No se sentía forzada ni fabricada. Se les veía disfrutando de la compañía del otro, apoyándose mutuamente en sus carreras y compartiendo momentos de alegría. Sus publicaciones en redes sociales, si bien eran selectivas, dejaban entrever una complicidad y un afecto que iban más allá de la simple amistad. Luego está el factor de la fama compartida. Ambos ya eran estrellas, pero trabajar juntos en un proyecto tan exitoso les dio una plataforma aún mayor y, sobre todo, una experiencia común que pocas personas pueden entender. Han navegado juntos las aguas de la fama internacional, el escrutinio público y la adoración de los fans. Además, su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos. En un mundo a veces caótico, ver a dos personas jóvenes, exitosas y aparentemente enamoradas, inspiraba una sensación de positividad. Nos recordaban que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la intensidad de la industria del entretenimiento. El Senkalkapm no fue solo una serie, fue el escenario donde este romance floreció, un escenario que compartieron con millones de fans que se convirtieron en testigos privilegiados de su historia. Pensemos en los momentos clave de su relación pública. Desde las primeras apariciones juntos en Photocalls, donde sus sonrisas y miradas ya decían mucho, hasta las vacaciones que compartían y que, por supuesto, eran documentadas por los paparazzi y compartidas por los fans con avidez. Cada fotografía, cada vídeo corto, era analizado en busca de señales de su amor. Y esas señales estaban ahí, en la forma en que se miraban, en cómo se tocaban, en la forma en que se protegían mutuamente de la atención mediática.
Era una danza sutil y hermosa entre la privacidad y la exposición, una que manejaron con gracia. Un aspecto que también contribuyó a su conexión es que, a pesar de la fama, nunca perdieron esa cercanía que parecía caracterizarlos. En entrevistas, cuando se les preguntaba el uno por el otro, las respuestas siempre eran positivas y llenas de admiración. Hablaban de las cualidades del otro con respeto y cariño, y eso, para un público que anhela ver parejas sólidas, era música para sus oídos. Se apoyaban en sus proyectos individuales, asistían a los estrenos del otro, y eso demostraba un compromiso que iba más allá de las cámaras. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus seguidores. La comunidad de fans de Senkalkapm y de Hande y Kerem es una de las más activas y apasionadas que he visto. Se involucraron tanto en su historia que sentían que conocían a la pareja, que eran parte de su viaje. Celebraban sus logros juntos, y cuando surgían rumores o especulaciones, la mayoría se ponía de su lado, defendiendo su privacidad y su relación. La forma en que gestionaron su relación también es digna de mención. Si bien se hizo pública, nunca parecieron sentirse abrumados por la atención. Mantenían un equilibrio, compartiendo lo suficiente para mantener a sus fans contentos, pero reservando su intimidad para ellos. Y eso es admirable en el mundo de la fama, donde a menudo se siente la presión de compartir cada aspecto de la vida personal. También es importante recordar que su relación no estuvo exenta de desafíos. Como cualquier pareja, seguramente tuvieron sus momentos difíciles. Sin embargo, lo que percibíamos desde fuera era una fortaleza y una unidad que los ayudaba a superar cualquier obstáculo. Y esa percepción de solidez es lo que, en última instancia, hace que una relación sea inspiradora para otros. Piensen en las historias que se contaban sobre ellos en las redes sociales, en los foros, en los grupos de fans. Cada gesto, cada palabra, era interpretado y amplificado. Y la mayoría de esas interpretaciones eran positivas, alimentadas por el deseo de verlos felices y juntos. Se convirtieron en una especie de pareja ideal para muchos, un modelo de romance moderno, exitoso y lleno de chispa. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntan por el estado actual de su relación. La vida, como sabemos, es un camino en constante evolución, y las relaciones también lo son. Si bien es cierto que el tiempo y las circunstancias a veces separan a las personas, el impacto que Hande y Kerem tuvieron juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, es innegable. La magia de su encuentro, la conexión que compartieron, dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la historia del entretenimiento. Y es precisamente esa magia lo que queremos recordar hoy. No se trata solo de una pareja, sino de la historia de cómo dos personas se encontraron, se conectaron y a través de esa conexión, crearon algo especial que trascendió la ficción. El encuentro romántico que conquistó, no fue solo un evento puntual, sino un proceso, un desarrollo, una evolución que cautivó a una audiencia global. Su historia nos enseña varias cosas. Nos enseña sobre la importancia de la química, tanto profesional como personal. Nos habla de cómo la autenticidad resuena en el público. Y nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan cuidadosamente orquestado, puede surgir una conexión genuina y hermosa. El legado de Hande y Kerem juntos, especialmente en el contexto de Senkalkapm, es uno de romance, de pasión y de una química que pocos pueden igualar. Nos dieron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos recordaron el poder del amor verdadero. Su encuentro romántico no fue solo un episodio en sus vidas, sino un capítulo entero que quedará grabado en la memoria de muchos. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos compartido hoy. Hemos hablado de cómo el encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de Senkalkapm, se convirtió en un fenómeno global. Hemos analizado los elementos que hicieron que su conexión fuera tan especial: la autenticidad, la química innegable, el apoyo mutuo y la forma en que compartieron su viaje con sus seguidores. Hemos recordado los momentos clave que marcaron su relación y el impacto que tuvieron en la audiencia. Y hemos reflexionado sobre cómo su historia nos inspira y nos recuerda la belleza del amor que florece ante nuestros ojos. Ha sido un placer absoluto sumergirme con ustedes en esta fascinante historia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el encuentro romántico que sin duda conquistó a millones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy y por ser parte activa de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué es lo que más les fascinó de la relación entre Andy y Kerem? ¿Tienen algún momento favorito que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha encantado hacerlo, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda a saber qué contenido les interesa y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones. Así nos aseguramos de que nunca se pierdan nuestras próximas exploraciones del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por todo su cariño y hasta la próxima aventura. Los quiero.